Feliz domingo para todos. Hermanos, Cristo nos advierte en el Evangelio de hoy que no podemos servir a Dios y al dinero. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas, si se les interrogara, tú consideras que eres esclavo del dinero, idólatra del dinero? Yo creo que la gran mayoría de la gente diría, no, yo únicamente estoy buscando lo que necesito. No me interesa ser multimillonario, simplemente cubrir mis gastos, tener por ahí una reserva para alguna vez darme algún gusto. Creo que esa es la respuesta que daría la mayor parte de la gente. Yo no soy idólatra del dinero, simplemente pues me gusta tener una vida tranquila y poder darme un gusto de vez en cuando. Bien, eso es lo que decimos. ¿Cómo descubrir la idolatría del dinero? Pues hace años alguien me enseñó este truco que me parece muy bueno. Si tú quieres saber qué es lo que gobierna tu vida, pregúntate cómo tomas las decisiones. Repito esa frase y escríbela que te conviene. Si tú quieres saber qué es lo que gobierna tu vida, pregúntate cómo tomas tus decisiones. Porque es ahí donde aparece lo que tiene poder en ti. A veces uno no se da cuenta de qué es lo que tiene poder en uno, pero con ese test tan sencillo se logra una respuesta. Entonces, pensemos, por ejemplo, ¿con qué criterio escogiste una carrera? A lo largo de mis días de servicio sacerdotal, que ya son bastante porque van para 34 años, en todo ese tiempo me he encontrado muchas personas con grandes frustraciones profesionales. Me he encontrado con gente que dice, yo estudié tal carrera, yo hice tal estudio, yo me hice profesional en tal oficio. Y le pregunta a uno, ¿y has ejercido esa carrera? Por ejemplo, una persona que estudió ingeniería, que estudió derecho. Y varias veces me he encontrado que el criterio que ha seguido la persona no ha sido realmente su verdadera inclinación, ni su deseo de servicio, ni siquiera lo que más le gusta, sino su criterio ha sido algo que dé plata. El criterio de decisión fue el dinero. Eso está indicando que eso es lo primero en tu vida. Otro ejemplo, he conocido varios casos de mujeres casadas con grandes frustraciones. Y una vez me decía una de ellas, pues por supuesto que yo tuve varios pretendientes, pero finalmente lo que me convenció de casarme con fulanito de tal, el esposo con el que está ahora, ese esposo con el que se siente frustrada, sola, triste, incluso a veces pensando en separarse, el criterio era que él tenía una buena posición económica. Y mostraba esa posición económica, por ejemplo, porque tenía un muy buen vehículo, porque me llevaba a restaurantes costosos, porque una vez fuimos de vacaciones y era realmente un lugar bastante elegante, bastante exótico. ¿Todo eso de qué está hablando? Todo eso está hablando de dinero. Y todo eso está hablando de que el criterio fundamental no fue cómo formar un mejor hogar, cuáles son los valores de esta persona. No, el criterio fundamental fue dinero. Eso es lo que está gobernando tu vida. ¿Cuántas personas por dinero han traicionado su conciencia? ¿Cuántas personas por dinero le han dado la espalda a su propia familia? ¿Cuánta gente, por ejemplo, que estos casos también los conozco, cuando han ganado mucho dinero, empiezan a apartarse y a olvidarse de su familia y de su pasado? ¿Por qué? Porque ahora se avergüenzan de eso, porque no quieren que nadie les pida. O también el otro caso, ¿cuánta gente está buscando amigos, pero solo amigos que tengan muy buen dinero? Lo que gobierna esas vidas es el dinero. Y si lo que te gobierna es el dinero, ese es tu ídolo. Y el Evangelio de hoy
Seguramente tiene algo importante que decirte. Que Dios te bendiga.